Bienvenidos a la continuación de la tutoría. En esta parte vamos a ver lo que son los métodos. Ya trabajamos con arreglos, estuvimos viendo ciclos para el llenado y para recorrer los arreglos, y ahora vamos a ver lo que son métodos. ¿Qué es un método? En la definición formal es una función, segmento, subrutina o rutina o su algoritmo que pueden ser definidos con el propósito de ejecutar una función, un comportamiento o una tarea específica, pudiendo ser llamado o invocado desde el método principal o desde otro método, cuando esto se requiera. En problemas pequeños, usualmente se tiene una sola función, o sea, tenemos un método principal, un solo algoritmo, que implementa la lógica del problema. Mientras que hay ocasiones cuando ya tenemos algoritmos, más bien el usual, donde tenemos algoritmos más grandes, y entonces ocupamos subdividir el algoritmo. Se tienen problemas más grandes y complejos que involucran a más de una tarea o función, lo cual complica la solución en una sola rutina. No es que no se pueda hacer, pero se hace mucho más complejo y es menos eficiente de trabajar si se tiene un solo algoritmo, una sola rutina. Por el contrario, si podemos dividirlo en métodos, vamos a tener una forma más cómoda y eficiente. En este ejemplo, como es un problema pequeño, que simplemente lo que está diciendo es digita el número de día, y dependiendo del número de día imprime el nombre o indica si es un día válido. En el caso de que no está entre el 1 y el 7, entonces vamos a mostrar un mensaje de que no es un día de la semana. Pero eso es todo lo que hace la rutina. Aquí en realidad no es necesario utilizar un método o una subrutina, porque simplemente estamos mostrando eso. Ahora bien, si estuviéramos en un método, un algoritmo más grande, que una de sus partes es invocar a mostrar esta evaluación del día de la semana, entonces podría ser que eso lo metamos en un método. Pero si nuestro programa lo único que hace es esto, entonces esto es lo que corresponde al proceso principal. Con los métodos, la idea es que se defina una subrutina, como estábamos diciendo, para implementar cada función. Y en su momento se va a invocar desde el método principal para realizar una tarea específica función. Pero no se trata simplemente de agarrar el algoritmo grande y dividirlo. Así como decir, si es de 100, dividirlo de 10 en 10 y yo tengo 10 métodos. No, eso no es. Sino que debemos hacerlo eficientemente, determinando qué tarea específica va a realizar el método. Y la idea es que esa tarea se pueda reutilizar, se pueda invocar desde diferentes métodos o desde el método principal. El método principal, que es donde inicia el funcionamiento del algoritmo, dirigirá la lógica general de la solución y se apoyará llamando a los otros métodos para que se realicen sus funciones. Entonces, si vemos aquí en esta figura, tenemos un método principal que va a invocar a los métodos A y B, y el método A podría a su vez, si lo quisiera, invocar a otro método, tanto el método B también. Entonces, en este caso, el proceso A solo realiza un proceso, el proceso B realiza otro proceso, pero perfectamente podría ser que el proceso B invoque a C y que C a D, y al igual que D vuelva a invocar a A. Entonces, son posibilidades. Aquí tenemos un ejemplo. Lo vamos a ampliar un momento, donde nosotros tenemos un menú. Estamos usando aquí en PCI la estructura según, y entonces dependiendo de la opción que diga el usuario, vamos, por ejemplo, en la 1 a llamar a un proceso que se llama determinar matriz mágica. Si es la opción 2, vamos a buscar el punto inverso. Si es el 3, invertir columnas. Y si es el 4, lo que dice es que voy a salir. Entonces, vean que el algoritmo es este proceso principal, que lo que tiene es un menú. Si lo vemos aquí marcado en esta
en este círculo, en este óvalo, estamos invocando a subrutinas. Entonces vamos aquí, por ejemplo, el invertir columnas es este subproceso. Aquí lo agrandamos. Y entonces tenemos que el invertir columnas, por ejemplo, está recibiendo dos parámetros. Ya vamos a ver el paso de parámetros. Y a su vez, este método de invertir columnas está invocando aquí al final, si lo ven, a otro proceso que se llama imprimir matriz. Entonces vean lo importante, como desde el proceso principal se llama a invertir columnas, luego desde aquí se invoca a invertir columnas, y como este invertir columnas a su vez llama a otro subproceso que se va a llamar o que se llama imprimir matriz, que no lo estoy mostrando aquí, pero es otro subproceso. Ahora vamos con otro ejemplo. Entonces tenemos un método que devuelve valor o método que no devuelve valor. ¿Qué quiere decir eso? Los métodos pueden realizar instrucciones en el cuerpo de esa rutina, pero no necesariamente tienen que devolver un valor al proceso que los invocó, por ejemplo al método principal. Hay otro tipo de métodos que, aparte de que realiza instrucciones, devuelve un valor. Entonces veamos un ejemplo. Aquí en este caso yo tengo que se llama al proceso muestra matriz. Aquí lo ven, muestra matriz. Y hay otro que se llama busca menor. Busca menor, ¿verdad? Entonces tenemos, borremos esto un poquito. Entonces si hacemos un zoom aquí, vemos al muestra matriz. Esta es simplemente la invocación a este método, que va a ser un método que nada más lo que hace es hacer un proceso, pero no va a devolver nada. Entonces este es el proceso de métodos que no devuelven valor, mientras que este otro busca menor, vea que tiene una flechita como de asignación. Entonces quiere decir que aquí estoy diciéndole a la variable menor, que por cierto está por aquí declarada como entero, si lo vemos aquí es un valor entero, de aquí donde menor está declarado como, vamos a mostrarlo aquí, menor está declarado como entero, dice a esta variable menor, déjeme el resultado de invocar a la función o al proceso o al método que devuelve valor, que se llama busca menor y que recibe como parámetro una matriz. Si nos vamos aquí, vamos a ver la implementación de muestra matriz y la implementación de busca menor. Entonces muestra matriz, como les decía anteriormente, lo que va a hacer es un ciclo anidado para mostrar el contenido de la matriz. Entonces lo que está haciendo es una matriz de 3×3. Tengo aquí 3 filas y voy a tener 3 columnas. Y entonces él está haciendo es un recorrido para decir, muéstreme lo que está aquí, lo que está aquí y lo que está aquí. Esto por medio del ciclo interno. Luego se mueve a la siguiente fila y dice, muéstrame lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está aquí. Y luego se mueve a la siguiente fila y dice, muéstrame lo que está aquí, lo que está aquí y lo que está aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que está haciendo este método muestra matriz. Entonces, como estamos viendo ahí, este método ejecuta unas instrucciones, pero no está devolviendo un valor específico hacia el proceso que lo invocó. Por el contrario, este método que tenemos aquí abajo, que se llame busca menor, entonces lo que va a hacer es recorrer esa matriz
por ejemplo la matriz que teníamos hace un momentito, la borré, entonces la dibujamos un segundito aquí, y entonces los valores que están almacenados acá, digamos que hay valores almacenados aquí en esta matriz. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, en esta casilla está el número 7. Entonces, yo quiero buscar en la matriz dónde está el número 7. Entonces, aquí lo que está diciendo es, bueno, más bien aquí lo que está diciendo es, no dónde está el 7, sino dónde está el número menor. Entonces, aquí vamos a decir lo correcto. Entonces no estoy buscando cuál es el 7, sino más bien cuál es el número menor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un 7, si tengo aquí un 1, si tengo aquí un 4, si tengo aquí un 3, perdón, si tengo aquí un 2, tengo un 0, tengo un 10 y tuviera aquí un 11, entonces necesariamente este es el valor que me tiene que devolver, o sea que es el número menor de todos estos, entre el 7, el 1, el 4, el 3, el 2, el 7, el 0, el 10 y el 11, este es el número que me gusta. Entonces esto lo que va a hacer es, primero inicializa menor con lo que está en la primera posición, o sea, me lo inicializa con esto, con 7, y después comienza a hacer comparaciones y dice, ¿es menor, mayor que este? Y entonces dice que sí. Entonces ahora el nuevo menor es este. Y ahora dice, ¿es menor, mayor que 4? No, sigue siendo el 1. ¿Es menor, mayor que 3? No. ¿Es menor, mayor que 2? No. ¿Es menor, mayor que 7? No. ¿Es menor, mayor que 0? Sí. Entonces este es el nuevo menor. Y ahora pregunta, ¿es esto menor que el 10? No. ¿Esto es menor que el 11? No. Entonces al final el que quedó como menor fue el 0. Entonces este ciclo lo que me está haciendo es esas comparaciones. Y lo importante de aquí es que en la variable menor está almacenándose ese número, por ejemplo el 0, y eso se está devolviendo. Entonces el proceso que invocó al método busca menor va a recibir un 0, porque el 0 en este caso es el número menor que yo andaba buscando. Voy a quitarles aquí un poco para que lo puedan leer más limpiamente. Entonces este fue el muestra matriz, y como dijimos anteriormente, entonces este es un método que no devuelve valores, sino simplemente lo que está haciendo es mostrar la matriz ahí a pantalla, pero no está devolviendo un valor al proceso que lo invocó. Mientras que el proceso busca menor, vean que de hecho tiene esta sintaxis, porque al final este valor es el que va a devolver al proceso que lo invocó. Bueno, y ahora entonces llegamos al paso de parámetros. Dice, en la mayoría de las situaciones, cuando se llama o invoca un subproceso, se deben enviar parámetros o datos. A esto se le llama paso de parámetros. El paso de parámetros también se llama argumentos. Entonces uno dice que es un método con parámetros, un método con argumentos. Y es el envío de las variables constantes o arreglos que necesita el subproceso para realizar su trabajo. Tanto en el ejemplo anterior como en este, nosotros le estábamos pasando parámetros. Vean que aquí dice que estoy llamando a un proceso que se llama calcula doble y que le estoy pasando como argumento un número. Dice los pasos de parámetros por valor. En este caso vamos a ver el primer tipo, que es pasos de parámetros valor. Lo que hacen es trabajar con una copia de la variable. Si a ese parámetro se le cambia el valor en el subproceso, no afectará su valor en el algoritmo. Es decir, el cambio de valor, solo rige en el subproceso. En otras palabras, lo que dice aquí es que todo lo que usted está haciendo aquí en esta parte, no va a afectar, por ejemplo, el valor de num. Entonces,
Por ejemplo, aquí yo estoy invocando a cálcula doble con X, pero entonces X no se va a ver afectada aquí para nada. Aunque yo hiciera una asignación de num, aquí en este caso no estoy haciendo una asignación de num, pero si estuviera haciendo una asignación, este valor del parámetro se va a mantener. Entonces es un paso por valor. Ahora en este otro ejemplo, vean lo que queda más claro. Se llama parámetros por referencia. ¿Qué es parámetros de referencia? Es que el argumento que yo le pase, si se actualiza dentro del subproceso, entonces se va a actualizar desde afuera, desde su valor original. Entonces, por ejemplo, este proceso principal, digamos, tiene una variable que se llama X. Y esa variable X la estoy pasando como argumento a un subproceso que se llama triplicar. Pero resulta que triplicar recibe esa variable, no importa, el nombre puede ser diferente, pero está recibiendo un argumento. Y ese valor se está cambiando por el triple. Entonces, cuando yo salga de aquí, o sea, dice el nuevo valor de X va a ser el triple. Entonces, por ejemplo, si yo tenía aquí un 3, yo llamo a triplicar, aquí lo que va a hacer es un 3 por 3, entonces el nuevo valor va a ser 9. No, caso contrario con si fuera por valor. O sea, si aquí no dijera por referencia, ya que la clave aquí es porque dice por referencia. Si aquí no dijera que es por referencia, entonces cuando yo llamo a triplicar, yo llego aquí y pongo 3 por 3, 9. Pero cuando salgo del procedimiento, me va a decir el nuevo valor de X es 3. En realidad se mantendría si fuera por valor. Pero como es por referencia, entonces ya X asume o se ve afectado por lo que se hizo dentro del procedimiento, dentro del método. Ok, y entonces con esto estamos llegando a la parte final del repaso de temas, donde hemos estado mencionándoles al por inicio lo que fueron los arreglos, luego un poco de los ciclos, cómo trabajar con arreglos por medio de ciclos. También hablamos de las diferencias entre la variable simple y la variable de tipo arreglo. Hablamos de los arreglos unidimensionales, que eran los vectores, los arreglos bidimensionales o multidimensionales, que son las matrices. Luego pasamos en la segunda parte a ver otros temas, ya con ejemplos. Y en esta última parte estamos viendo lo que son los métodos. Entonces, métodos por valor, métodos donde se pasan argumentos por valor o por referencia, y tenemos también métodos que devuelven valor y métodos que no devuelven valor. Entonces así concluimos con estos temas y espero que hayan sido de su provecho.